Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No confiaré en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiaré en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré. Ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré. Buenas noches, amada iglesia. Saludos a nuestros pastores Marco Antonio Rosado y nuestra pastora Lenny Lucrecia. Mandamos saludos cordiales de igual manera a nuestros apóstoles en la ciudad de Cancún y a toda la congregación Ministerios Dios Fuerte. Saludamos también a todos los que se están conectando en esta noche, a toda la iglesia Dios Fuerte y a todos los que nos escuchan posiblemente en otros estados de la República nos estén escuchando. Bendecimos sus vidas en este día y hoy quisiéramos compartir con ustedes un tema acerca de la palabra de Dios. Este tema le he puesto testigos de Jesús.
Cuando el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos después de haber resucitado, Él les habló unas palabras, las cuales encontramos en Lucas 24, del 44 al 48. Y les dijo estas palabras: son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que esta es la palabra que el Señor les estaba profiriendo después de haber resucitado. Se presentó a sus discípulos y esto les dijo Él. Pero quisiéramos orar para que sea el Espíritu Santo que en esta noche vaya y toque tu corazón, ministre tu vida, te ayude, te fortalezca y te guíe. Así que en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Espíritu Santo, llégate a nuestras vidas, allí en nuestros hogares, en nuestras casas, toca nuestras vidas, llénanos de tu presencia, de tu unción maravillosa, para que en todo momento glorifiquemos a Jesús y seamos sus discípulos, sus testigos. Señor, en el nombre poderoso tuyo, hablamos tu palabra. Bendigo a los pastores, a los apóstoles, a toda la congregación y a todos los que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, tomando el control usted, Espíritu Santo. Amén, aleluya. El Señor Jesús, después que hubo resucitado, se presentó a sus discípulos. Ellos estaban reunidos y cuando ellos lo recibieron, estaban gozosos. Cuando ellos vieron que era Jesús, su corazón se puso alegre y feliz porque el Maestro estaba con ellos. Había resucitado de la muerte y Él ahora estaba dándole instrucciones, les estaba dando indicaciones acerca de todas las cosas de las cuales ellos fueron testigos. Y un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Un testigo es alguien que dice o declara una verdad. Y esta sería la tarea de sus discípulos. Pero Jesús, cuando se reunió con ellos, después de haber resucitado, hizo algo maravilloso. Jesús en el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ellos se dieron cuenta, Jesús les abrió el entendimiento y se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías prometido. Era aquel del cual los profetas, Moisés, los salmos hablaban de él. Y cuando Jesús les abrió el entendimiento, ellos comprendieron todas las cosas y que era necesario que lo que Jesús había pasado, lo que ellos vieron, lo que ellos testificaron y presenciaron, era necesario que así sucediera. Entonces, la tarea de los discípulos, los apóstoles, más que nada se concentró en dar testimonio de Jesucristo. Ellos fueron testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Sus ojos miraron las maravillas del Señor. Convivieron con Él y lo acompañaron hasta lo último. Y en esta porción de la palabra hay una encomienda. Jesús les hace una encomienda, porque si ellos habían sido testigos de todas las cosas que miraron hacer y obrar en la vida de Jesús en su ministerio, entonces ellos hoy estaban recibiendo una tarea. Esa tarea en el versículo 47 dice que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces los discípulos entendieron que tenían una tarea que hacer. Comprendieron que lo que ellos habían mirado, que lo que ellos habían sido participantes, era con un propósito. Entonces, ellos empezaron a hacerlo.
siendo testigos del Señor, tenían la autoridad para dar a conocer por medio de las Escrituras que Jesús había venido a dar cumplimiento a todo lo que estaba escrito del Mesías en la Escritura. Confrontaba al pueblo. Es por eso que en el libro de Hechos vemos a Pedro predicando con poder y con autoridad, porque en Lucas 24 el Señor le dijo: yo me voy, pero el Espíritu Santo los investirá de poder. Por eso Pedro, una vez que en el día de Pentecostés recibió el Espíritu Santo, vemos a Pedro predicando con poder. Vemos a los discípulos que estaban reunidos, llenos del poder de Dios, para predicar y testificar de que Jesús era el Mesías. En Hechos 2:38 dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, cuando habla acerca de Jesús, primero los confrontaba, les citaba las Escrituras, les hablaba y les demostraba que Jesús era el Mesías. Era tanta la predicación, la unción que había en Pedro, el poder de Dios obrando en la vida del testigo Pedro, que la gente se compungían de espíritu y ellos preguntaron: ¿qué haremos? Y es entonces que Pedro, atendiendo a la palabra y a la encomienda que Jesús les había hecho, entonces él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro estaba dando cumplimiento al mandato, a la comisión, a lo que Jesús les había dicho, que tenían que predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Pedro confrontaba al pueblo de Israel. Y muchos se convirtieron por la predicación de Pedro, porque estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos 3:18 al 19 dice la palabra: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nuevamente vemos a Pedro predicando con poder y con autoridad, con la unción del Espíritu Santo. Y les decía: arrepentíos y convertíos. Nuevamente les vuelve a decir que se tenían que convertir. Y todos los que escuchaban se acercaban a Jesús, se acercaban a Dios. Era tan grande la fe de los apóstoles que no eran conmovidos en sus convicciones, porque ellos mismos habían tenido la experiencia de Jesús y la evidencia de su fe estaba en ellos. Pedro y Juan, al ser interrogados ante el Sanedrín, y eran amenazados, pero saben, no encontraban argumentos para poderlos castigar o para poderlos matar, porque lo que ellos obraban venía de lo alto, venía del cielo, venía del Espíritu Santo, porque ellos estaban cumpliendo la petición y la encomienda que les había dado su maestro. Él ya no estaba, Jesús había ascendido, pero él les dejó esta encomienda. ¿Para qué, hermanos? Para ganar a los perdidos, para ganar a la nación. Entonces, las convicciones de Pedro y de Juan, hermanos, era fuerte, y aunque eran amenazados para que no predicasen de Jesús ni en su nombre, ellos estaban determinados a no callar lo que habían visto. Hechos 4:20 dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ellos estaban atendiendo el deseo de Jesús, de Dios Padre, al predicar, iniciando desde Jerusalén. Estaban testificando de Jesús, los testigos más intrépidos y hasta cierto punto más elocuentes, y que alcanzaban victoria, estaban cumpliendo su ministerio. Dios estaba ayudándolos con el poder del Espíritu Santo. Él los estaba guiando para que ellos fueran sus testigos. Pero el Señor Jesús, antes de ser levantado al cielo, les dijo en Lucas 24:48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Para una mayor comprensión del ministerio de Jesús, hagamos una pregunta: ¿de qué fueron testigos los discípulos? Ellos convivieron con Jesús, ellos caminaron con Jesús. Jesús los eligió, los escogió, los enseñaba, comía con ellos, dormían juntos, estaban todos reunidos, iban para un lado y para allá juntos.
¿De qué tantas cosas fueron testigos los discípulos? Que vimos en los ejemplos donde Pedro testificaba de Jesús. ¿De qué más eran testigos los discípulos? Vamos a ver, hermanos, que el amor de Jesús. Ellos eran testigos del amor de Jesús. No cabe duda que el ministerio del Señor era un ministerio de amor, de una entrega inigual, de una pasión inigualable. Y Él mismo lo demostró a ir a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, estaba demostrando cuánto amaba a la humanidad. Y en sus palabras lo anticipó, que Él demostraría su amor para con su pueblo y para con todos, dando su vida para con toda la humanidad. Y en los siguientes textos que te vamos a leer, podremos darnos cuenta de ello, porque Jesús amaba a las multitudes, Jesús amaba a su pueblo. Él sentía ese amor. En San Juan 10:11 dice así la palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién puede dar su vida si no es movido por el amor, hermanos? Solamente Jesús lo podía hacer. Él amaba a sus ovejas y Él las sigue amando hasta el día de hoy. Pero Él estaba determinado a demostrarlo, entregando su vida. Por eso Él lo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En San Juan 11:35 al 36 dice la palabra que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le hablaba. En esta porción de la escritura, Lázaro había muerto. Pero la escritura dice en unos versículos anteriores que Jesús amaba a Lázaro y a su familia. Y cuando Jesús llegó a donde él ya tenía 3 días de haber muerto, sus hermanas llegaron con Jesús. Y cuando Jesús vio a la multitud y a sus hermanas que estaban llorando, Jesús se conmovió y Él lloró. Por eso dice la escritura, Jesús lloró. Las multitudes se daban cuenta de su amor, de su compasión, de su entrega. En San Lucas 19:41 dice así la palabra: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hermanos, Jesús estaba conmovido. ¿Por qué? Porque la ciudad que Él amaba, donde su pueblo se congregaba para celebrar las fiestas del Señor, no lo reconocía. Y Él le dolía en su corazón, y aunque Él estaba dispuesto a dar su vida, Él decía: no has valorado el tiempo de tu visitación. Y a los profetas que Dios había mandado, esa ciudad los había apedreado, los había matado, no obedecían a sus profetas. Por eso Jesús amaba esa ciudad, y cuando la vio, sintió compasión de ella, y Él demostraba su amor. Los discípulos eran testigos de todas esas cosas. Por eso ellos los plasmaron en las escrituras, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dejaron este testimonio del amor de Jesús, no solamente por su pueblo, sino por toda la humanidad. Y lo demostró en la cruz del Calvario. ¿De qué más fueron testigos los discípulos? De su poder. El Señor manifestó su poder de muchas maneras. Un poder sobrenatural que afectaba el medio natural, con muchas maravillas y demostraciones de su divinidad. Ellos fueron testigos de su poder para sanar a los enfermos. En Lucas 4:40 dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ellos estaban mirando el poder de Jesús para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Lucas 4:41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba que hablase, porque sabían que Él era el Cristo. También, hermanos, vemos aquí el ministerio de Jesús. Los demonios, al sentir y al ver la presencia de Jesús, no resistían su presencia, y Él los echaba fuera, y los demonios salían por el poder que había en Jesús, porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Entonces, los testigos, sus discípulos también fueron testigos de su poder para resucitar a muertos. En Lucas 8:54 dice así la palabra: mas Él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate.
Era el poder de Jesús obrando sobre la hija de un principal de la sinagoga. Y no solamente a ella la resucitó, sino que a Lázaro y a un muchacho que tenía una madre. Y era su único hijo que ella amaba, y él lo resucitó. Son ejemplos de su poder, hermano. Otro ejemplo de su poder sobre la naturaleza. En Lucas 8:24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, y reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Hermano, los testigos de Jesús, sus discípulos, pudieron mirar cómo él tenía poder y control sobre las cosas naturales. No le podía resistir la naturaleza. Cuando él hablaba, cuando él mandaba, todo se calmaba, todo obraba a favor de él, demostrando así su poder. Y los discípulos eran sus testigos porque ellos caminaban con Jesús. ¿De qué otra cosa fueron testigos sus discípulos? De su muerte. Aun cuando apresaron al Señor, los discípulos fueron dispersados, y a la hora de su crucifixión, el discípulo a quien él amaba estaba con su madre y otras mujeres, convirtiéndose así ellos en un testigo de su muerte. Y este a su vez da un testimonio acertado con respecto a su muerte, porque él manifestó que al abrirle con una lanza su costado, al instante salió sangre y agua, como lo expresa San Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, al plasmar estas palabras, siendo un testigo ocular y presencial de la muerte de Jesús, para hoy en la actualidad es una evidencia de que Jesús estaba muerto cuando le enterraron la lanza en su costado. Lo normal es que un cuerpo muerto no sangre. En consecuencia, el cuerpo de Jesús ya tenía un derrame interior, y un médico que examinó esta situación cree que Jesús no murió por agotamiento, ni por los golpes, ni por las horas de crucifixión, sino que murió por las terribles experiencias físicas y emocionales que literalmente le produjeron el rompimiento del corazón. Y la sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio que rodea el corazón, y la lanza del soldado rompió el pericardio y brotó la mezcla de sangre y de agua. La Escritura nos brinda un testimonio impresionante de su muerte. Jesús entregó todo en la cruz, y clínicamente está demostrado que Jesús ya estaba muerto, para que no haya duda de que alguien diga en esos tiempos querían refutar a Jesús en todo lo que él decía, y alguien hubiese atrevido a decir no estaba muerto al bajarse de la cruz. Cuando lo bajaron no estaba muerto. Pero vemos, hermanos, que el testigo de Jesús, que fue testigo presencial de su muerte, da un argumento acertado, efectivo, que no hay quien lo refute. ¿De qué otra cosa fueron testigos sus discípulos? Hermanos, de su resurrección. En San Lucas 24, 36 al 43, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, él les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió con ellos delante de ellos. Entonces, hermanos, cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, los que fueron a la tumba, las mujeres que querían ir a ponerle especies aromáticas, encontraron la tumba vacía.
cuando corrió Pedro y otro discípulo para ver a Jesús, porque la noticia corrió inmediatamente. Las mujeres llevaron la noticia y sus discípulos encontraron la tumba vacía. Sus discípulos encontraron solamente las vendas con las que había sido envuelto el Mesías. Y estaba en el lugar donde habían puesto a Jesús. La piedra no podía ser movida por una o dos mujeres. Fue un hecho sobrenatural, hermanos. Y sus discípulos fueron testigos cuando lo vieron presencialmente. Cuando Él les mostró las manos y sus pies y su costado. Ellos realmente estaban llenos de gozo, de alegría, porque el Mesías había resucitado, y eso los convertía a ellos en testigos presenciales y oculares de la resurrección de Jesús. Pero llegó el momento en que Jesús debía ser levantado al cielo. Los discípulos ya no tendrían a su maestro que los guiara, que los enseñase. Pero Él les anticipó que recibirían el Espíritu Santo para que fuesen sus testigos. Y cuando Él fue alzado al cielo, los discípulos, aún exponiendo sus propias vidas, se dieron a la tarea de realizar la encomienda que su maestro les había dejado. Eso es, de predicar a Jesús, dando testimonio de su grandeza, de su poder, de su amor, de su muerte y de su resurrección. Y en el día de Pentecostés ellos recibieron poder de lo alto, y fue el Espíritu Santo quien los llenó de poder para predicar a Jesús. Y no hubo nada que los impidiera predicar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos predicaron arrepentimiento y perdón de pecados. La oportunidad para la humanidad se había presentado por medio de la predicación, y a través de la fe el ser humano iba a reconciliarse con Dios. El ser humano iba a tener una oportunidad de una vida nueva. Hermanos, hoy la humanidad necesita de esos testigos de Jesús. La humanidad está esperando esa manifestación. Qué bueno sería, hermano, que así como el virus se ha propagado por todo el mundo, así se propagara en estos tiempos un avivamiento a la velocidad de la que el virus se propagó en la tierra. Estaría magnífico. A veces oro y le pido al Señor aquí, así como sucedió con esa enfermedad, suceda con un avivamiento mundial. ¿Dónde están esos testigos? La humanidad lo está necesitando, para que ellos escuchen que si el hombre se arrepiente de sus maldades, de sus pecados, hermanos, en Cristo Jesús, en Dios tenemos perdón de pecados. ¿Dónde están esos hombres que aún a expensas de su propia vida no sintieron temor, porque el Espíritu Santo estaban con ellos, y con denuedo predicaban la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo? No los detenían nada. El Espíritu Santo los ayudaba para que ellos testificaran de Jesús. Hoy, hermano, la humanidad se está perdiendo. La pandemia se ha llevado a mucha gente y no sabemos si ellos recibieron a Jesús como su Salvador. ¿Dónde están esos hombres que predicaron, que dieron todo, que dieron su vida para testificar que Jesús el Señor es y que Él es el Salvador? ¿Dónde están, hermanos? A ellos no les importó que los rechazaran, que los apedrearan, que los azotaran, que los mataran. Ellos no podían dejar de hablar lo que habían visto, de lo que habían sido testigos. Hoy, hermano, la humanidad necesita de esos testigos, porque la urgente necesidad de Dios no es, hermano, que tú tengas más propiedades, no es que tú tengas una posición, no es las cosas materiales de esta vida, sino que la urgente necesidad de Dios es que todos se salven de la condenación que acarrea el pecado. Esos testigos de Jesús, ¿dónde están? ¿Sabes? Hermano, quiero decirte que esos testigos de Jesús somos tú y yo, que lo hemos recibido. Somos usted y yo, que hemos experimentado el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Acaso no hemos sido testigos de su amor? ¿Sabe? Quiero decirle algo, hermano. Usted me ve aquí parado, pero
Antes de conocer a Jesús, yo no tenía nada. Porque si no lo tenía Él, no tenía nada. Yo defraudé a mi familia. Desilusioné a toda mi familia. Y los eché por la borda. Yo solo pensaba en mí mismo. Y cuando me acerco a Jesús, siendo un pecador, y de cosas que yo había hecho que no me dan alegría decirlas, ni haberlas experimentado, cuando yo me acerco a Jesús, reconozco que no soy digno de Él. Pero sabe, cuando yo abro mi corazón a Jesús y experimento su amor, entonces yo puedo sentir un cambio. Cuando yo lo invité a mi vida, Él me cambió, Él me transformó. ¿Acaso no soy yo un testigo de su amor? Porque no lo merecía, no merecía su gracia, su perdón. Pero aún así Él lo hizo conmigo. Me perdonó, me limpió, me lavó mis pecados. Y sabe, hermano, eso me hace un testigo de su amor. ¿Acaso no hemos sido testigos de su poder? ¿Acaso por nuestra voluntad hemos salido de esa condición de pecado, de esa antigua manera de vivir que no agradaba a Dios de ninguna manera, hermano? Tal vez la voluntad tenga mucho que ver, pero sabe, realmente aquel que rompió las cadenas que me estaban atando, aquel que me sacó del fango, aquel que me sacó del lodo con su poder, ese es el Todopoderoso. Y sabe, hermano, no lo pude haber yo hecho. Por mis fuerzas no podía, no tenía voluntad. Mi familia, mis padres, mi esposa, mis hijas oraban por mí, clamaban, se metían en ayuno. Mi mamá enseñó a mi esposa a buscar a Dios y a clamar por mí. Mi hermano también lo hacía. Todos mis padres ayudaron. Mis pastores igual. No me conocían, pero se unieron con mi esposa porque ella llegó primero a Jesús. Y yo todavía estaba perdido. Pero lo que yo no sabía es que Jesús, con su grande poder y con su grande amor, me sacó de ese lugar de pecado, convirtió y tocó mi vida. Y cuando Él se manifestó a mí, me cambió. No lo podía resistir porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hermano, ¿cómo no yo acaso no ser un testigo de Jesús por su amor, por su poder? Si Él rompió las cadenas, destruyó los lazos que ataban mi vida al pecado. Tal vez, mi amado hermano, alguien diga que no somos testigos presenciales de su muerte y de su resurrección. Pero ¿acaso no hemos tenido una experiencia sobrenatural con Jesús? ¿Acaso nosotros no hemos experimentado la vida de Jesús fluyendo en nuestro interior? Hubo un momento en mi vida, hermano, que yo necesitaba de Él. Recuerdo que una ocasión mi esposa me hizo sentar a la mesa, llevó mi plato de comida, pero yo estaba pasando y mi familia estaba pasando una situación. Y yo recuerdo que al comenzar a orar por mis alimentos, yo sentí un abrazo de Jesús. Yo sentí a alguien que me abrazó por la espalda. Y cuando abro mis ojos pensé que era mi esposa. Resulta que no había nadie. Era Jesús. Tal vez no presencié su muerte. Tal vez no presencié su resurrección. Pero sí he presenciado que Él vive, que Él está vivo, que Él es el Todopoderoso, que Él vive en mí. ¿Sabes, hermano? Jesús quiere vivir en ti para que tú también seas un testigo de Jesús. Jesús quiere obrar en tu vida. Y la palabra y el mensaje que en esta tarde traigo para tu vida es lo que los discípulos predicaron siendo sus testigos de Jesús: arrepentimiento y perdón de pecados. Yo tuve que arrepentirme, yo tuve que cambiar de dirección porque mis pasos me estaban guiando en caminos que son de muerte y de perdición. Pero cuando yo me arrepentí, conocí a Jesús, entonces mis pasos cambiaron de dirección.
di un giro de 180 grados y ahora me voy encaminando a Jesús, y Él me ha bendecido, Él me ha dado de sus promesas y en Él aguardo. No lo merecía, hermano, pero mi vida cambió y sabes, yo encontré el perdón de Dios a través de Jesús. Y es por eso que hoy te digo, si tú vives en una condición de pecado, el mensaje de esta tarde es: arrepiéntete, porque en Jesús hay perdón. En Jesús tus pecados son perdonados, son borrados. Tu vida será restaurada, tu vida será renovada, será cambiada, porque todo aquel que vive y permanece en Jesús, nueva criatura será. Jesús vendrá por su iglesia y es el tiempo de que la humanidad se arrepiente, porque hay perdón de pecados en Jesús. Cuando Él venga, encontrará un pueblo arrepentido, encontrará un pueblo que se ha humillado delante de la poderosa mano de Dios. Hermano, si tú vives en una condición de pecado, yo quiero testificar de que Jesús puede transformar tu vida. Si tú dices, no he podido, si tú dices, he batallado con este pecado, yo te invito para que tú recibas al que todo lo puede, para que tú experimentes el poder de su amor, el poder sobrenatural de Dios en tu vida, para que Él rompa las cadenas de pecado y de toda maldición que esté obrando en tu vida, para que toda obra de Satanás en tu vida Él las destruya por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. El mensaje de hoy es: arrepiéntete, arrepentimiento, porque hay perdón de pecados. No permitas que tus pasos te lleven a la perdición y a una muerte y a una condenación eterna de Dios, separada de Dios. No lo permitas. Dios está dando tiempo ahora a la humanidad para que se arrepienta, para que se acerque a Dios, y Él se acercará a vosotros, y entonces estaremos delante de su presencia, esperando hoy toda la humanidad la manifestación de Dios, para que cuando Él llegue, cuando Él venga por su iglesia, por su pueblo, podamos estar reunidos con Él, hermano. Ese es el mensaje, como testigos, arrepentimiento y perdón. Si tú has estado batallando en tus fuerzas y no has podido dejar esos vicios, la idolatría, la fornicación, las drogas, el alcohol, el sexo y todo lo que sea pecado, yo te invito para que tú le digas a Jesús: hoy me arrepiento, te recibo como mi Señor y Salvador, y que tú me ayudes para que yo sea un testigo de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tus maravillas, de que tú vives, y de que cuando tú vengas, Señor mío, estaré listo para que estemos juntos. Gloria a su nombre. Ese es el mensaje de hoy, hermano. Vamos a orar para que aquel que diga: yo necesito de Jesús, reciba el don de Dios en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos mis hermanos, a todos los que están viendo este video, Señor, en este día puedan ser tocados, ministrados por el Espíritu Santo, para que ellos puedan entender que en ti, Jesús, hay vida eterna, para que ellos puedan entender, amado Dios, como lo entendieron tus discípulos, que tú, amado Señor, quieres darle una oportunidad, una nueva oportunidad a la humanidad por medio del arrepentimiento, y así alcanzar la vida eterna contigo, el perdón de pecados. Yo bendigo a todo aquel que está pasando, Señor mío, por dificultades, para que sea usted, mi Dios, el que obre en ellos. Yo bendigo, Señor, a todos los que escuchan este audio, y te doy gloria y honra a ti, Jesús, que eres el que puede hacerlo todo en ellos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios. Aleluya. Cristo vive. Dios te bendiga, hermano. Comparte este audio y manda tus comentarios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, mándalo ahí en la página de Facebook de la Iglesia Ministerio Dios Fuerte. Queremos orar por ti de una manera personal. Si tú lo haces, recibes a Jesús, manda también tus testimonios. Dios está obrando en tu vida. Nos despedimos en el nombre de Jesús, saludando a nuestros pastores
A la iglesia Dios fuerte, que Dios te bendiga. Amén.